Seres mágicos, hermosísimos, bellísimos, ¿cómo están? El día de hoy no les traigo un cuento, no les traigo una fábula, no les traigo un mito o una leyenda. Les traigo un cachito de este libro. Es Lestat el vampiro. Está escrito por Anne Rice y es la segunda parte de Entrevista con el vampiro. No sé si ustedes hayan visto la película Entrevista con el vampiro. En ella salen Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst y Anthony Banderas. Ya se me andaba olvidando. A mí en lo particular me encantó esa película. Sí, ya sé, mucha gente me va a decir, no, es que no se parece al libro y no puede ser, bla, bla. Sí, ya lo sé, señores, pero es una adaptación. Tenemos que estar conscientes que es una adaptación y bueno, yo en lo personal cada vez que veo una película que está basada en un libro, como que trato de hacer de esto, así como, el libro no existe, porque si no sales muy decepcionado. Sales así como de, no, eso no venía, o venía diferente, o era rubio y me lo pusieron moreno, o al revés, y pues no, son adaptaciones. Y bueno, quiero creer que cuando hacen adaptaciones de los libros, lo tratan de hacer de la mejor manera. Quiero creerlo, de verdad. Tengo fe. Y bueno, como les decía, este libro es la segunda parte de Entrevista con el vampiro. No recuerdo si el libro tal cual se llama Entrevista con el vampiro o Confesiones de un vampiro. Lo leí hace muchísimo. Yo andaba en primaria. ¡Auch! Justo en la vejez. Este, hace ya muchas lunas llenas. Entonces, la verdad, no recuerdo. Pero recuerdo que es un libro que me gustó bastante. Se me hizo bastante profundo. Y por eso es que les quería compartir ahora este. No tengo el primero. Si tuviera todavía el primero a la mano, se los leía con mucho gusto. Pero recientemente terminé este. Sí, ya sé, demasiados años para leer el primero al segundo. Así es la vida. Todavía no era mi momento. Entonces, pues, lo tenía así, por aquí, digamos, cerca de la cama. Y estaba yo así de... Y lo vi y dije, es muy bueno. La verdad es que tiene una escritura muy especial. La forma de escribir de Anne Rice es bastante, vaya, descriptiva, pero no es nada más así como de, bueno, y entonces dio 2 pasos, inhaló, exhaló, volvió a dar otro paso. No, tiene unas descripciones muy fuertes relativas a los sentimientos, a las cuestiones filosóficas, estas cuestiones del ser, de y entonces somos buenos o somos malos, de dónde viene la maldad, de dónde viene la bondad, bla, bla, bla. O sea, todo este rollo y al mismo tiempo así como de, pero es que era una pasión tan fuerte, tan única. O sea, hace que esas cosas se vuelvan tangibles, palpables y me encanta, me fascina. Pero por lo mismo, bueno, a mucha gente no le agrada. Vaya, insisto, por lo mismo, porque es así como de, oye, 3 páginas para escribir un amanecer, así de... pero... Pero bueno, a mí la verdad me encanta y por eso les digo que ahorita que lo vi, que fue así dije, vamos a leerles un poquito. Desgraciadamente, pues solamente les puedo leer como que las primeras páginas. En ellas no se puede como que captar luego, así como de, ay, esa profundidad. Bueno, sí se puede, pero no ese grado que me encantaría que leyeran o que escucharan. Pero bueno, puedo, pues sí, regalarles así de cierta manera las primeras páginas. Y bueno, antes que nada, mi perrito, para variar, Max, ahí anda un poquito, eh, pues no sé, medio aburridón. Es que todavía no lo he podido sacar a pasear. Entonces, de repente empieza a ladrar. Y la otra es que pues como no es cuento, como no es algo corto, no le puedo meter así como, no, y entonces llegó y le dijo. No, no le puedo meter tanta levadura o tanta galleta como alguna vez me dijeron. Entonces, bueno, trataré de leerlo lo mejor posible. Espero no correr, porque cuando yo leo, ahora sí que, bueno, por gusto, para mí, pues leo demasiado rápido. Y sí me lo han dicho así como, oye, ¿qué te pasa? Así que trataré de irme pausada. Trataré de leerlo, insisto, de la mejor manera. Y bueno, pues espero que les guste, aunque sean las primeras 2, 3 páginas. Y bueno, este es
Lestat, el vampiro, segunda parte de entrevista con el vampiro, escrita por Anne Rice de Ediciones B. ¡Ay, ese bolsillo! Se lo pueden llevar a cualquier lado. A la fila de las tortillas, a la fila del banco, a todos lados. Pero bueno, ok, ya. Bájale a tu emoción. Ok. El título original es The Vampire Lestat, traducción de Hernán Sabaté, primera edición, agosto de 2004, segunda reimpresión, julio 2005. Ya pasó el tiempo. Ok, bueno. Este libro está dedicado con cariño a Stan Rice, Karen O'Brien y Ellen Davian o Devier. No sé cómo se pronuncia. Ok. Sábado noche en la ciudad, 1984. Soy el vampiro Lestat. Soy inmortal. Más o menos. La luz del sol, el calor prolongado de un fuego intenso. Tales cosas podrían acabar conmigo, pero también podrían no hacerlo. Mido 1,80 m, una estatura que resultaba bastante impresionante hacia 1780, cuando yo era un joven mortal. Ahora no está mal. Tengo el cabello rubio y tupido, largo hasta casi los hombros y bastante rizado, que parece blanco bajo una luz fluorescente. Mis ojos son grises, pero absorben con facilidad los tonos azules o violáceos de la piel que los rodea. También tengo una nariz fina y bastante corta, y una boca bien formada, aunque resulta demasiado grande para el resto del rostro. Una boca que puede parecer muy mezquina o extremadamente generosa, pero siempre sensual. Mis emociones y estados de ánimo se reflejan siempre en mi expresión. Mi rostro está continuamente animado. Mi condición de vampiro se pone de relieve en la piel, extremadamente blanca y que refleja excesivamente la luz. Ello me obliga a maquillarme para aparecer ante cualquier tipo de cámara. Cuando estoy sediento de sangre, mi aspecto produce verdadero horror. La piel contraída, las venas como sogas sobre los contornos de mis huesos. Pero ya no permito que tal cosa suceda, y el único indicio firme de que no soy humano son las uñas de mis dedos. A todos los vampiros nos sucede lo mismo. Nuestras uñas parecen de cristal. Y hay gente que se fija solo en eso, aunque no advierta nada más. Ahora soy lo que en Norteamérica llaman una superestrella del rock. He vendido 4 millones de copias de mi primer álbum y voy camino de San Francisco para dar el primer concierto de una gira nacional que me llevará de costa a costa con mi grupo. MTV, el canal por cable de música rock, lleva 2 semanas pasando mis videoclips día y noche. También los pasan en el Top of the Pops inglés y en el continente, así como en algunas partes de Asia, además de en Japón. Las cintas que recogen la serie completa de videoclips se están vendiendo por todo el mundo. También soy autor de una autobiografía que se publicó la semana pasada. Respecto a mi inglés, idioma que utilizo en la autobiografía, lo empecé a aprender de boca de los marineros que conducían las barcazas por el Mississippi hasta Nueva Orleans 200 años atrás. Después, aumenté mis conocimientos con las obras de los escritores anglosajones, desde Shakespeare a Mark Twain y Rider Haggard, a quienes leí con el transcurso de las décadas. El último aporte lo recibí de los relatos policíacos de la revista Black Mask a principios del siglo XX. Eso fue en Nueva Orleans, en 1929. Cuando escribo, tiendo a emplear un vocabulario que me habría resultado natural en el siglo XVIII, a utilizar frases en el estilo de los autores que he leído. Cuando hablo, en cambio, a pesar de mi acento francés, parezco una mezcla entre marinero fluvial y el detective Sam Spade. Por lo tanto, espero que no me lo tengáis en cuenta si a veces mi estilo resulta contradictorio. Sí, de vez en cuando, hago añicos la atmósfera de alguna escena dieciochesca. Desperté en el siglo XX el año pasado. 2 cosas fueron las que me hicieron volver a la actividad. En primer lugar, la información que me estaba llegando a través de las voces amplificadas que habían empezado a llenar el aire con sus cacofonías por la misma época en que me había ido retirado a dormir. Me refiero, por supuesto, a las voces de las radios y de los fonógrafos, y, más adelante, de los aparatos de televisión. Oía las radios de los coches que pasaban por las calles del viejo Garden District, cerca de donde yo yacía,
y me llegaba el sonido de los fonógrafos y televisores de las casas que rodeaban mi morada. Veréis, cuando un vampiro deja de beber sangre y se limita a reposar en la tierra, es decir, en nuestra jerga cuando se entierra, pronto queda demasiado débil para resucitarse a sí mismo y entra en un estado de sopor. En ese estado, fui absorbiendo las voces lentamente, envueltas en mis propias imágenes mentales, como le sucede a los mortales cuando sueñan. Sin embargo, en algún momento de los últimos 55 años, empecé a recordar lo que estaba oyendo, a seguir los programas de esparcimiento, a escuchar los boletines de noticias, las letras y los ritmos de las canciones populares. Y muy lentamente empecé a entender el calibre de los cambios que había experimentado el mundo. Comencé a prestar atención a ciertos tipos concretos de información sobre guerras o nuevos intentos, a ciertos nuevos modos de hablar. A continuación, fui despertándome a un estado de vigilia. Me di cuenta de que ya no estaba soñando. Estaba pensando en lo que oía. Estaba perfectamente despierto. Me hallaba sepultado bajo tierra y me sentía sediento de sangre viva. Medité sobre que tal vez estaban ya curadas todas las viejas heridas que yo había recibido. Quizá me habían vuelto las fuerzas. Quizás incluso habían aumentado, como sin duda habría sucedido con el paso del tiempo, de no haber sido herido. Deseé averiguarlo. Comencé a obsesionarme con la idea de beber sangre humana. La segunda cosa que me hizo volver a la actividad, el motivo decisivo en realidad, fue la repentina presencia, cerca de mi lugar de reposo, de un grupo de jóvenes cantantes de rock que se hacían llamar La Noche Libre de Satán. Los jóvenes se instalaron en una casa de Sixth Street, a menos de una manzana de donde yo dormitaba bajo mi casa de Britannia, cerca del cementerio Lafayette, y empezaron a ensayar sus piezas de rock en el desván en algún momento de 1984. Yo escuchaba el fragor de sus guitarras eléctricas, el frenesí de sus voces. Eran canciones tan buenas como las que oía por las emisoras de radio o los equipos estéreos, y más melodiosas que la mayoría. Pese a la contundencia de la batería, su música tenía algo de romántica. El piano eléctrico sonaba como un clavicordio. Capté imágenes de los pensamientos de los músicos y así supe qué aspecto tenían, qué veían cuando se miraban entre ellos o ante un espejo. Eran unos jóvenes mortales esbeltos, nervudos y en conjunto encantadores. 2 chicos y una chica, seductoramente andróginos y hasta un poco salvajes en sus movimientos y en su indumentaria. Cuando se ponían a tocar, su música sofocaba todas las demás voces amplificadas a mi alrededor. Sin embargo, eso para mí no resultaba ningún problema. Tuve ganas de levantarme y de unirme a aquel grupo de rock llamado La Noche Libre de Satán. Sentí deseos de cantar y de bailar, pero no puedo decir que, en un primer momento, esos deseos tuvieran mucho de pensamiento elaborado. Me guiaba más bien un impulso irrefrenable, lo bastante poderoso como para hacerme salir de las entrañas de la tierra. Me sentía fascinado por el mundo de la música rock, por cómo sus cantantes podían gritar sobre el bien y el mal, proclamarse ángeles o demonios, entre las ovaciones y el entusiasmo de los mortales. A veces parecían la personificación de la locura, y sin embargo, la complejidad de sus actuaciones resultaba tecnológicamente deslumbrante. Era un espectáculo bárbaro y cerebral como no creo que el mundo haya visto nunca en el pasado. Por supuesto, todo aquel delirio era metafórico. Ninguno de aquellos cantantes creía en ángeles o demonios, por muy bien que interpretaran sus papeles. Y también los actores de la antigua comedia italiana habían parecido igual de osados, de inventivos, de escandalosos. Sin embargo, había en ellos algo totalmente nuevo, los extremos a que llevaban la actuación, la brutalidad y el desafío que expresaban, y el modo en que eran aceptados por el mundo, desde el más rico al más pobre. También había algo de vampirismo en la música rock. Debía de sonarle sobrenatural incluso a quienes no creían en lo sobrenatural. Me refiero a cómo la electricidad podía sostener indefinidamente una nota, a cómo se podía superponer una armonía tras otra hasta que uno se sentía disolver en el sonido.
Qué profunda sensación de temor reverencial despertaba aquella música. El mundo no la había experimentado nunca de la misma forma hasta entonces. Sí, quise acercarme más a ella, quise hacerla, tal vez llevar a la fama aquel grupito desconocido, la noche libre de Satán. Estaba dispuesto a volver a la vida. Me llevó alrededor de una semana hacerlo. Me alimenté con la sangre fresca de los animalillos que viven bajo tierra cuando podía capturarlos. Después, empecé a excavar con las manos hacia la superficie, donde pude recurrir a las ratas. Después, no me costó mucho cazar algunos felinos hasta llegar, finalmente, a la inevitable primera víctima humana, aunque tuve que esperar mucho para encontrar el tipo concreto de individuo que buscaba. Un hombre que hubiera matado a otros mortales y no sintiera remordimientos de ello. Por fin, caminando muy pegado a la verja, se acercó alguien así, un joven de barba entrecana que había matado a otro en cierto lugar muy lejano, al otro lado del mundo. Un auténtico homicida, sin la menor duda. Y ese primer sabor a lucha humana y a sangre humana. Robar ropas de las casas próximas y recuperar parte del oro y las joyas que había escondido en el cementerio Lafayette no me representó ningún problema. Naturalmente, de vez en cuando, tenía un sobresalto. El hedor de gasolina y a productos químicos me ponía enfermo. El zumbido de los aparatos de aire acondicionado y el ruido de los aviones al pasar sobre mi cabeza me producían dolor de oídos. Con todo, a la tercera noche de haber reaparecido, ya circulaba rugiendo por Nueva Orleans en una gran motocicleta Harley Davidson de color negro, haciendo un ruido ensordecedor. Buscaba más homicidas de los que alimentarme. Llevaba unas espléndidas ropas de cuero negro que había quitado a mis víctimas, y en el bolsillo un pequeño Walkman Sony estéreo cuyos minúsculos auriculares hacían sonar dentro de mi cabeza el arte de la fuga de Bach mientras daba gas por las avenidas. Volví a ser el vampiro Lestat. Estaba de nuevo en acción. Nueva Orleans volvía a ser mi territorio de caza. En cuanto a mis fuerzas, se habían triplicado respecto a lo que eran antes. De un salto, podía alcanzar el tejado de una casa de 4 pisos de la calle. Podía arrancar rejas de las ventanas y doblar por la mitad una moneda. Si quería, podía escuchar las voces y los pensamientos humanos a manzanas de distancia. Al final de la primera semana, contraté en un rascacielos de acero y cristal del centro de la ciudad a una bella abogada que me ayudó a conseguir un certificado legal de nacimiento, una cartilla de la Seguridad Social y un permiso de conducir. Buena parte de mis viejas riquezas estaban ya camino de Nueva Orleans desde unas cuantas numeradas del inmortal Banco de Inglaterra y de la banca Rothschild. Pero lo más importante de todo era que yo me encontraba muy concentrado en hacer comprobaciones. Y constaté que cuando me habían contado las voces amplificadas acerca del siglo XX, era verdad. He aquí lo que descubrí mientras deambulaba por las calles de Nueva Orleans en 1984. El sombrío y aterrador mundo industrial, del que hacía tanto tiempo que me había retirado a mi largo sueño, se había consumido por fin, y la vieja conformidad y pacata pudibundez burguesa habían perdido su dominio de la mentalidad norteamericana. La gente volvía a ser atrevida y erótica como en los viejos tiempos, antes de las grandes revoluciones de la clase media de fines del siglo XVIII. Incluso su aspecto recordaba al de esos tiempos. Los hombres ya no lucían el uniforme a los Sam Spade, traje y sombreros grises, camisa y corbata, sino que, si lo deseaban, podían vestirse con sedas y terciopelos y colores chillones. Tampoco tenían ya que cortarse el cabello como legionarios romanos. Cada uno lo llevaba a la medida que quería. Y las mujeres, daba gloria ver a las mujeres, desnudas bajo el calor primaveral como si estuvieran en tiempos de los faraones egipcios, con reducidísimas faldas cortas o vestidos como túnicas, o luciendo pantalones de hombre y camisetas ajustadas sobre sus cuerpos curvilíneos a su elección. Se maquillaban y lucían aderezos de oro o de plata, aunque fuera para ir a la tienda de la esquina, o bien aparecían sin adornos y con el rostro absolutamente limpio de cosméticos. No importaba. Se rizaban el cabello como María Antonieta, o lo llevaban corto,
o se dejaban melena y la llevaban suelta. Quizá, por primera vez en la historia, resultaban tan fuertes e interesantes como los hombres. Y todo esto sucedía no solo entre los ricos, que siempre han poseído un cierto carácter andrógino y una cierta alegría de vivir que los revolucionarios de las clases medias llamaron en el pasado decadencia, sino entre la gente normal del país. La antigua sensualidad aristocrática pertenecía ahora a todo el mundo. Estaba vinculada a las promesas de la revolución de las clases medias, y todos los individuos tenían el derecho al amor, al lujo y a las cosas elegantes. Los grandes almacenes se habían convertido en palacios de embrujo casi oriental, con sus mercaderías expuestas entre moquetas de tonos suaves, música espectral y luz ámbar. En las droguerías, abiertas las 24 horas, las botellas de champú verdes y violetas brillaban como piedras preciosas en las refulgentes estanterías de cristal. Las camareras acudían al trabajo en automóviles de finas líneas tapizadas de cuero. Los trabajadores portuarios se daban un baño en la piscina climatizada del jardín de su casa cuando volvían del trabajo. Las mujeres de la limpieza y los fontaneros, al final de la jornada, vestían ropas de buena calidad y corte exquisito. De hecho, la pobreza y la suciedad, habituales en las grandes ciudades de la tierra desde tiempos inmemoriales, habían desaparecido casi por completo. No encontraba uno inmigrantes cayendo muertos de inanición en cualquier calleja. No había barrios pobres superpoblados donde durmieran 8 o 10 personas en una habitación. Nadie arrojaba los desperdicios a las alcantarillas. El número de mendigos, tullidos, huérfanos y enfermos incurables se había reducido hasta el punto de no apreciarse en absoluto su presencia por las calles inmaculadas de la ciudad. Hasta los borrachos y lunáticos que dormían en los bancos de los parques y en las estaciones de autobuses comían carne con regularidad e incluso tenían radios que escuchar y llevaban ropas que habían sido lavadas. Pero esto era solo en la superficie. Me quedé asombrado al comprobar otros cambios más profundos provocados por aquel pasmoso sistema de vida. Por ejemplo, algo completamente mágico había sucedido con las épocas. Lo viejo ya no era sustituido rutinariamente por lo nuevo. Al contrario, el inglés que oía a mi alrededor era el mismo que conocía del siglo XIX. Incluso la antigua jerga "no hay moros en la costa" o "mala suerte" o "ahí está el asunto" seguía funcionando. Al propio tiempo, otras frases novedosas y fascinantes como "te han lavado el cerebro" o "es muy freudiano" estaban en labios de todos. En el mundo artístico y del espectáculo, todos los siglos anteriores estaban siendo reciclados. Los músicos interpretaban por igual a Mozart que una música de jazz o de rock. La gente iba a ver a Shakespeare una noche y una película francesa al día siguiente. Uno podía comprar cintas de madrigales medievales en una enorme tienda iluminada con fluorescentes y escucharlas en el equipo estéreo del coche mientras corría por la autopista a 150 por hora. En las librerías, la poesía del Renacimiento estaba a la venta, junto a las novelas de Dickens o de Ernest Hemingway. Los manuales de educación sexual coexistían en la misma estantería con el libro de los muertos egipcio. A veces, la riqueza y la pulcritud que me rodeaban se convertían en una especie de alucinación, y yo me sentía como a punto de desmayarme. En los escaparates de las tiendas contemplaba estupefacto ordenadores y teléfonos de formas y colores tan puros como las conchas de moluscos más exóticas de la naturaleza. Limusinas plateadas de enormes proporciones navegaban por las estrechas callejas del barrio francés como indestructibles monstruos marinos. Deslumbrantes torres de oficinas desgarraban el cielo nocturno como obeliscos egipcios al lado de los desvencijados edificios de ladrillo de la vieja Canal Street. Incontables programas de televisión vertían su incesante flujo de imágenes en el aire acondicionado de las habitaciones de hotel. Pero en verdad, yo no estaba sufriendo una serie de alucinaciones. El siglo XX había heredado la Tierra en todos los sentidos de la expresión, y una parte no pequeña de este imprevisto milagro era la inocente curiosidad
de las gentes en medio de su libertad y de su prosperidad. El Dios cristiano estaba tan muerto como en el siglo XVIII, y ninguna nueva religión mitológica había ocupado el lugar del anterior. Como contrapartida, hasta la gente más sencilla de esta época era impulsada por una vigorosa moralidad secular, más fuerte que cualquier moral religiosa que yo hubiera conocido. Los intelectuales marcaban la pauta, pero por todo el país, personas muy corrientes y normales se preocupaban apasionadamente de la paz, los hombres y el planeta, como impulsadas por un celo místico. En este siglo se proponían eliminar el hambre y acabar a toda costa con la enfermedad. Discutían con ardor sobre la ejecución de criminales condenados, sobre el aborto, y combatían las amenazas de la contaminación ambiental y del holocausto nuclear con la misma ferocidad con que siglos atrás la había empleado el hombre contra la brujería y las herejías. En cuanto a la sexualidad, ya no era un asunto envuelto en supersticiones y temores. El tema se había despojado de sus últimas connotaciones religiosas. Por eso, la gente se paseaba medio desnuda. Por eso se besaban y se abrazaban por las calles. Ahora se hablaba de ética y de responsabilidad y de la belleza del cuerpo. Había barreras muy efectivas para librarse de un embarazo o del contagio de eventuales enfermedades venéreas. ¡Ah, el siglo XX! ¡Ah, las vueltas que da el mundo! El futuro había sobrepasado mis sueños más descabellados. Había dejado como estúpidos a los agorreros del pasado. Medité mucho sobre esta moralidad secular libre de pecados, sobre este optimismo, sobre este mundo brillantemente iluminado, donde el valor de la vida humana era mayor de lo que había sido nunca. Bueno, aquí les dejo. Me quedé en la página 21, no creo que se alcance a ver. A ver. ¡Ah! A ver si se ve. Sí, ya. Me quedé en la página 21 y bueno, pues aquí se pueden dar más o menos una idea, el contexto de este libro. La verdad, de verdad, vale muchísimo la pena. Espero que me hayan perdonado esas veces que me trabé y que ojalá les guste, ojalá lo puedan conseguir. Y bueno, si es que han leído el primero, si no, de verdad les recomiendo Entrevista con el vampiro, tanto la película como el libro. Y pues ya, los dejo porque ahora sí ha sido un video bastante larguillo, pero bueno, se entiende. La verdad es que es algo que me sorprende muchísimo. Cómo es que un parrafito se puede convertir en 3, 5 minutos. Entonces, ya vieron que esas páginas se nos convirtieron en 27 minutos con 53 segundos. Entonces, pues los dejo y nos seguimos viendo en el siguiente video. Bye. Oigan, por cierto, los quiero mucho. No se les olvide, ya los quiero mucho. Bye.